Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos para celebrar este libro de Mauricio Vares, que es Anónimo Hernández, editado por Nitro Press, lo cual nos tiene muy contentos. Estamos aquí Elma Correa, Mauricio Vares, por supuesto, el autor, y Tishbea Durán para hablar un poquito de esta obra. Y bueno, voy a empezar leyéndoles algo muy breve que hice hablando en general del libro, y ya luego cedo la palabra a mis compañeros, ¿les parece? Bueno, la novela de Vares es una historia fascinante de un niño genio nacido en el seno de una familia numerosa, conformada en su mayoría por mujeres. En este relato exploramos el viaje de este ser singular en su camino hacia la madurez. Y esto es un decir porque durante toda la historia es un niño precoz. Presenciamos página a página el descubrimiento de su identidad en un mundo lleno de desafíos y expectativas propias y ajenas. ¿Cuánto peso depositan sobre sus hombros sus padres, sus hermanas, sus maestros, sus amigos, él mismo? Esto es algo que iremos descubriendo conforme vayamos leyendo la historia. Es importante mencionar que el protagonista estuvo a punto de poseer el nombre de su padre, pero por cuestiones del destino terminó llamándose Anónimo. Y como él mismo lo explica en la historia, era una especie de semidios que nombraba cosas sin ser nombrado, y se refugiaba en las palabras. Su nombre, además, posee desde el inicio una cualidad metamórfica según el entorno opresivo que lo rodea en diferentes etapas. Se transforma, y Anónimo también es angélico, anodino, insólito, incrédulo, abúlico, y yo perfectamente podría decir que también es contestatario, sarcástico, irreverente, aguerrido y revolucionario. El relato nos lleva ¿sí se escucha? Sí. El relato nos lleva a través de diferentes momentos formativos del protagonista, desde la casa, la escuela laica y religiosa, la militar y la de las calles. Experiencias que van moldeando su carácter, sus ideales y su perspectiva, la que podríamos resumir en la siguiente frase: el mundo se empeñaba en ser estúpido y yo no tenía tiempo para esperarlo. Resolví que no importaba qué obstáculos aparecieran en mi camino, nada me detendría. Anónimo se encuentra siempre con los ojos bien abiertos y dispuesto a dejarse asombrar por la realidad, siempre ávido de aprender y entender a los otros a través de su mirada como escritor. Y justo por eso les voy a leer una paginita del libro que dice así: aprendí a leer los desperdicios de la gente, aquello que querrían borrar de sus vidas, cartas mal correspondidas, regalos que nunca se abrieron, fracasos que no llegaron a ninguna parte y que dejaron botellas de licor exprimidas hasta la última gota, mensajes escritos con la tinta lodosa del odio, títulos profesionales que no sirvieron para nada. Las emociones ocultas en esos objetos moribundos me parecían más ciertas que las virtudes con que cada quien se paseaba por el mundo. Tenían alma, historias. Mi expurgación varió del criterio comercial hacia el anecdótico. Mi caja de recuerdos albergó varias cartas sin remitente, las pañoletas perfumadas para nadie, demandas legales hechas bola. A veces podía deducir al propietario de ciertos objetos, como los luidos guantes de boxeador y las botellas de Richardson que embrutecían al padre de Valentín. También había sorpresas, como las pañoletas de don Clemencio, el del 19, un viudo cuyos hijos dejaron de visitarlo desde hacía años. El caballero que no cedía el paso y ayudaba a niños y ancianos a subir escaleras, jugueteaba quién sabe cómo con unas pañoletas perfumadas en sus noches de celibato involuntario. En su basura se iba la personalidad oculta de la gente. Me preguntaba qué se decían al despertar, qué anhelaban antes de dormir, a quién veían cuando se miraban al espejo. Los observaba caminando por el patio, saliendo de sus casas, hablando solas. Pensé en la mamá de Eduardo, la maestra Paquita Alma. La emoción de penetrar en ese mundo secreto solo era profesional. Nunca hurgué en la vida de nadie por morbo. Bueno, un par de ocasiones sí. Armaba sus imágenes con los trozos que dejaba abandonados. Me asombraba que se tomaran tanto cuidado en ocultar sus pulsiones para luego arrojarlas al alcance de cualquiera, como si desearan en secreto que alguien las encontrara y quizá las divulgara. Y creía que para eso estaba yo. Y bueno, pues como les dije al principio, celebro sin duda esta novela de Mauricio Vares, que ya venía asomando la cabecita en versiones previas, la primera escrita en 1988, luego las apariciones de Anónimo en cuentos en el 92, hasta lograr la obra que fue semifinalista del concurso Herralde de Novela en 2005, y las apariciones de Anónimo en Apuntes de un escritor malo en 2009. Después del camino recorrido por Vares, Anónimo y esta historia, por fin está para gozarla y disfrutarla en esta versión editada por Nitro Press. Así que un aplauso para él. ¿La apoyo? Sí. Hola, buenos días. Sí, ¿se oye, no? A lo mejor generalmente no necesito micrófono, pero claro, yo repito que tengo
resuena bastante bien. Pues nada, buenas tardes. Hola, estoy muy contenta de estar acá, muy agradecida con la invitación, muy agradecida con esta novela, por haberme permitido leer esta novela para venir a compartir con ustedes algunos apuntes alrededor de los apuntes de Anónimo también. Hay varias cosas que quiero abordar. Yo no soy tan organizada como Seth, no soy incapaz de escribir un texto para estas cosas, pero por ejemplo, no sé, sí les juro que voy a abordar la novela, pero creo que es muy importante hablar antes de eso de la importancia que tiene que un editor escriba, ¿no? O sea, no solo que un editor sea un gran lector, ¿no? y que nos ofrezca todo el catálogo que tiene Nitropress, ¿no? A lo largo de tantos años de trabajo, pero que un editor además, ¿no? tenga esta formación y tenga toda esta trayectoria como escritor, creo que completa el círculo, ¿no? de la edición y de los públicos y de la comprensión que tiene como editor hacia el trabajo de otros escritores, ¿no? Entonces, leer esta novela me hace como replantear, ¿no? Y ver de otra manera todo el catálogo de Nitropress. O sea, ya había leído, por supuesto, que había leído Maestro Báez en otros libros, pero creo que de alguna manera esta versión, esta edición es como el culme, la apoteosis, ¿no? De todo ese trabajo de tantos años. Pienso en la tradición de la autoficción, del alter ego, ¿no? Pienso que en la literatura universal pues es amplísima. Pues soy muy joven, inmediatamente pienso, no sé, como el Roberto Bolaño, ¿no? Que además escribió, a Arturo Belano tuvo sus aventuras en México también, ¿no? En cierto distrito federal también, de cierta época, ¿no? Y no podía evitar pensar como en algunos paralelismos, con la salvedad de que este es un libro divertido. Y que a Roberto Bolaño le costaba mucho trabajo dejar de tomarse en serio, ¿no? Dejar de creerse tanto un súper escritor desde los 17 años. Y entonces acá tenemos esta otra postura en la que lo importante es justamente no tomarse tan en serio, ¿no? Y eso que es una visión ante el mundo, una postura ante la vida, ¿no? Se refleja en la literatura y nos ofrece este otro panorama, esta otra visión que desacraliza completamente y que pone a Mauricio Báez y a Anónimo Hernández, ¿no? En un lugar aparte dentro de toda pues no sé, la tradición literaria mexicana también, ¿no? Donde los señoros generalmente, no creo que sea usted un señor, pero los señores, los varones heterosexuales de cierta edad, ¿no? Siempre están tomándose demasiado en serio, no se relajan nunca, no tienen la capacidad de reírse de sí mismos, y entonces es bien difícil que se rían de otras cosas, ¿no? Y acá creo que es uno de los valores más importantes de todo el trabajo de Mauricio como autor, pero especialmente en este libro, ¿no? Cómo nos enseña a divertirnos, a reírnos, y al mismo tiempo estamos ante temas profundos y temas importantes. Es decir, no es que la literatura con humor sea menor, pues, ¿no? No es como un subgénero de la alta literatura. Estamos ante un escritor con un montón de oficio, con una prosa bien certera, pero que todo el tiempo nos está ofreciendo carcajadas, ¿no? Y creo que eso es invaluable. Y bueno, voy a pasar el micro a Tishbe y a ver si podemos volver esto más una conversación y después abrirla a los presentes. Muchas gracias. ¿Hola? No sé si me escuchan. Sí. Bueno, igual hablo fuerte, entonces no pasa nada. No, así el micrófono es mejor. Pues bueno, yo vengo de parte de la Dirección General de Publicaciones porque este libro es una coedición con Nitropress. Y quisiera hablarles un poco de la importancia de hacer coediciones con otro tipo de editoriales. La universidad siempre se caracteriza por tener una producción académica, de investigación, pero ¿qué pasa con los alumnos? Los alumnos pues son curiosos, todos los universitarios son curiosos y están ávidos de leer y de conocer otro tipo de contenidos. Entonces tenemos nosotros la colección Necropsia y hemos tenido la fortuna de hacer pues coediciones con Nitropress de diferentes títulos. Uno de ellos es Anónimo Hernández. Entonces, esta colección ha sido bien recibida por los alumnos, porque pues
tienen mucho tiempo de ocio, mucho tiempo de espera, mucho tiempo de que, ok, bueno, tengo que leer todo lo que me dejan para las materias, pero todavía tengo un ratito para dedicarle tiempo a otros intereses, y es ahí donde entra nuestro compromiso con los académicos, con los chicos, ¿no? Poderles ofrecer otro tipo de lecturas, un catálogo diverso, variado, donde puedan tener ellos un lugar de esparcimiento que no solo sea como lo académico, lo formal que las facultades producen. Entonces nosotros estamos muy contentos de poder hacer ese trabajo de coedición con ustedes, y también muchísimas felicidades por tu publicación del libro, ¿no? Espero que lo lean mucho y que les guste. Okay. Bueno, sí. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a ustedes por estar aquí, la verdad me hace muy feliz. Me hace muy feliz también estar acompañado, ¿no?, por Tishbe, que representa a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con quien hemos trabajado un montón, hemos llevado autores para allá. Nos consta el trabajo de fomento a la lectura de parte de gente como, por ejemplo, Óscar Alarcón, a cuyos alumnos le hemos llevado autores, le hemos llevado libros, les hemos hecho ofertas así para que puedan comprar y leer y tratar directamente con los autores. Óscar mismo es autor de 3 títulos en nuestra editorial, entonces pues es como un poco redondo, pues, ¿no? Es un trabajo redondo. También lo que hemos hecho con Elma, ¿no?, con quien no solamente hemos trabajado cuestiones editoriales, sino que también tenemos un libro de ella, con Seb. Entonces la verdad, me gusta mucho la idea de que cuando Lilia propuso que fueran ellas dos quienes presentaran el libro, a mí me encantó, porque da un poco la idea de lo que mencionaba Elma, de lo que es crear un catálogo de gente que es afín, porque de pronto va a salir, yo sé que va a salir el comentario de ay, ¿no te da pena publicarte a ti mismo? Pues no, la verdad es que no, porque es un catálogo que he construido a lo largo de 25 años, con cosas que a mí me parecen muy destacables desde el inicio, ¿no? Publicamos el primer libro de Bernardo Esquinca, por ejemplo, el primer libro de J.M. Servín, publicamos los primeros libros de circulación nacional de gente como Franco Félix, como Silvia Aguilar Selen y Cristina Rascón, y poco a poco esa gente se empieza a convertir como en tu familia literaria, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a llevar yo ese libro a otra editorial, a tratar con gente que no conozco, que a lo mejor no me va a caer bien? Yo publiqué un libro con Almadía y fue una experiencia muy agradable, conocí gente lindísima, pero también me vi obligado a convivir con gente que no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Entonces realmente, ¿por qué tendría yo que pasar por una cosa así? Entonces, ahora, yo creo que el libro va a ser un éxito económicamente, entonces ¿por qué le voy a ir a dar mi dinero a alguien más? ¿Por qué voy a dejarlo aquí, no? Entonces, eso es básicamente un poco la idea del por qué el libro tenía que salir aquí, porque es que además nos ha pasado, y Leila está aquí para confirmarlo, que, por ejemplo, Apuntes de un escritor malo también pensamos en algún momento ofrecérselo a ERA o a alguna otra editorial, y conforme lo leíamos y lo revisábamos y le hacíamos más cosas, Lili empezó a idear cosas para la portada y para los interiores y demás, y se empezó a hacer de la editorial. O sea, nos costó muchísimo trabajo deshacernos de él y decidimos mejor sacarlo ahí, y lo mismo pasa con ¿no? O sea, definitivamente, bueno, pasó también con Ya no quiero ser mexicano, que también yo pensaba, se publicó en la editorial Nula, había la posibilidad de proponérselo a alguien más, y dijimos, no, pues que tiene que salir en la editorial, esta casa es la casa de estos libros, ¿no? O sea, entonces es así. Ahora, ya con respecto a la novela, pues sí, como dijo Seth, es una novela que comencé a escribir cuando vivía en Ámsterdam, en 1988-89, son los primeros atisbos. Es una novela de vida, digamos, en el sentido de que trata de mi vida, pero también es el proyecto vital, ¿no?, que descubrí que tenía que escribir. A mí me tocó vivir una infancia muy peculiar. Y aquí está mi hermana para confirmarlo. Sí, al igual que Anónimo, en mi casa hubo una predominancia de mujeres, la mayoría mayores que yo, por varios años, entonces prácticamente fui educado por ellas. Aprendí a leer y escribir antes que en mi generación. Los niños aprendían a leer y escribir en primero y segundo de primaria, y ahora lo veo con mi hijo que ya no es así.
Entonces, pues cuando entré a la primaria, los maestros decían, es un genio porque sabe leer y escribir, mientras todos los demás estaban haciendo palitos y bolitas, pero realmente no, yo no más sabía escribir mi nombre, ¿no? Mi apodo, de hecho. Entonces, empiezas, como decías, no sé, a tener una serie de presiones y una serie de cosas, me aburría mucho, entonces era muy travieso, hasta que sucede una especie de situación extrema, que es cuando nos mudamos de casa. Yo nací en el centro, además en una época pues muy interesante. Yo nací en el 63, entonces me toca vivir el 68, el 70, el 71, las Olimpiadas, el Mundial, todo lo que significaron esos años en mi infancia, ¿no? Y vivirla a través de mis hermanos mayores, porque a lo mejor si yo hubiera sido el mayor ni me habría enterado, ¿no? Pero, por ejemplo, el temor de mi mamá cuando la represión a los estudiantes y demás, no llegan y dónde andarán y bla, 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 pues la vives y te marca, ¿no? Quieras o no. A una calle de mi casa estaba la XCW, que a la postre terminaría siendo Televisa, entonces era ese rollo con sus marquesinas y sus fotos así espectaculares de actores, de actrices y tumultos cuando alguno de ellos iba a grabar. Pero a 2 cuadras había unos teporochitos, había muchas pulquerías también, yo me acuerdo, y las calles son muy angostas, entonces yo me acuerdo que había mucho borracho tirado en la calle, orinado y demás. Entonces yo me acuerdo que mi mamá decía, pásate, no voltees. Y pues tú obviamente pasas así y volteas, ¿no? Entonces, ahora nacimos también a la vuelta del barrio chino, que es una cosa también muy peculiar dentro de la ciudad. Había una migración muy fuerte de cubanos, primero por la dictadura y luego por la revolución, entonces había mucho de ese ambiente. O sea, era un caldo de cultivo muy rico para un niño, ¿no? Llegar a un mercado. Los mercados del centro del DF son como los de todo el país, ¿no? Pero esos en particular, las cabezas de cerdo así gigantes, ¿no? Y las patitas y los pollos así, con los pescuezos colgando. Todo eso era así como muy impresionante para mí. Y luego hay un elemento que pues cuento un poco aquí en la... Bueno, es que realmente no soy yo, o sea, nos parecemos mucho, pero bueno, él era feo, ¿no? Bueno, yo ya estoy feo ahorita, ¿no? Pero desde que yo era bonito. Bueno, de hecho sí era bonito y a mi mamá siempre le estaba diciendo que me cuidara, que porque me iban a hacer mal de ojo, ¿no? Entonces imagínate cuando tienes 5 años y estás oyendo esas cosas, ¿no? Terminos de escritor. Entonces, bueno, dentro de las muchas cosas que le decían a mi mamá era que no debía estar yo en casa tanto tiempo rodeado de mujeres, ¿no? Que no estaba bien por mil motivos, ya saben, pueden ustedes imaginar cuáles. Entonces, vivíamos en una vecindad, al fondo de la vecindad, entonces, pues mi mamá me sacaba al patio, entonces, pues tú juegas un ratito con la pelota y con el triciclo y con los cochecitos, ¿no? Pero después pues ya te aburres horrible y estás ahí parado en medio del patio solo, entonces te conviertes en filósofo, ¿no? Era un filósofo chiquito. Y luego pues empiezas a ver todas las marcaduras que hay en las paredes, que fulanita es una tal por cual, el corazoncito, y te empiezas a imaginar todas las historias que hay detrás de eso, y también ahí me convertí en un escritor chiquito. Entonces, pues sí, a la larga, es curioso, pero es que a la larga es real. Yo creo que todo este rollo de escribir viene de ahí. Y finalmente también el por qué todo le sucede a un niño y por qué no desarrollo la novela con mayor edad, pues el personaje, es porque sí tengo la creencia de que la infancia es una cosa que desconocemos terriblemente. Creo que así como era un niño filosofito, me daba cuenta de un montón de cosas. O sea, me daba cuenta de que había niños que eran verdaderamente muy malos, no solo el bullying del abusador, sino niños que podían tramar unas cosas así súper terribles. Los niños son también capaces de un amor así infinito y desinteresado, pues, por ejemplo. Si ustedes ven a un niño corriendo y que va carcajeándose, va con una pasión y con una cosa que se nota en los ojos. Es una etapa muy, muy desconocida para nosotros como adultos, muy difícil de tratar.
Y sin embargo, los niños pues, son capaces de sentir envidia, son capaces de sentir celos, son capaces de sentir un montón de cosas y de hacer un montón de cosas, incluso una sexualidad muy fuerte, que obviamente no se va a manifestar como cuando ya crecemos, pero que está ahí presente y los adultos siempre lo estamos como ignorando. Entonces, se trata un poquito de eso. O sea, yo tuve algunos problemas de adicciones, entonces se las atribuye también al personaje siendo niño, pero creo que muchas veces incluso empiezan a desarrollarse desde la infancia, ¿no? O sea, nosotros teníamos unas confiterías en la esquina de la Niel, a 100 metros de la casa, entonces pasabas y te llegaba así el olor de los dulces y veías un montón de dulces, y luego mis hermanas pues me consentían, y porque era un niño bonito. y siempre me estaban comprando dulces, entonces yo siempre tenía la boca retacada de dulces. Entonces trato de llevar todo eso al extremo, como decía Elma, reírme un poquito de la situación. Pues hay situaciones muy absurdas, por eso que les decía que le decía a mi mamá que me cuidara, que no me fueran a hacer mal de ojo y no sé qué. Entonces tú sales a la calle todo espantado. Entonces, lidiar un poquito con eso, reírte un poquito de eso, no tomarte tan en serio por un lado y sí tomarte muy en serio por otro, porque el personaje siempre está atribulado, ¿no? Dices, no, ¿y ahora qué hago? Cuando mejor le va, algo sucede y le va de la patada, y luego cuando cree que le va a ir así terrible, hay un giro de tuerca y le va súper bien, ¿no? Y el final pues era un problema, porque yo no sabía qué final darle. Y de pronto se me ocurrió que dentro de este espíritu festivo que tiene la historia, el final tenía que ser así, ¿no? Que tenía que ser un final feliz. Ayer estábamos platicando con Ana Fuente y ella decía que odia los finales felices. Yo dije, no le voy a pasar mi libro, le voy a quitar las últimas trailas. Yo quería que tuviera un final feliz. Se agradece muchísimo. Sí, y sí es un final feliz y festivo, y entonces, bueno, la verdad estoy muy contento de que estén aquí, y si quieren, platicamos un poquito más. Pues sí, yo como les comenté antes, creo que algo y se lo comenté hace ratito a Mauricio, creo que es muy difícil hacer comedia, o sea, y también drama, ¿no? O sea, yo creo que es lo más complicado, no el drama, pero sí hacer reír al lector. Y este es un libro que lo logra, o sea, de repente lo estás leyendo y como dice él, vas de alguna manera como embajada, o sea, de todo lo malo que está pasando, y con ese giro de tuerca, es una carcajada brota en ti y dices, cabrón, ay, perdón, ¿a dónde se fue la historia? Pues, entonces esa es una parte que tiene, y bueno, yo también te quería preguntar qué tanto de la historia, qué porcentaje era real y qué porcentaje no, pero ya nos hablaste un poquito de eso, pero si quieres... Yo quiero saber que esto es un poco, está cerca de lo mismo. Ajá. ¿Cuál hermano es cuál? ¿Cuál hermano es cuál? O si es un mix de todas. No, pues es un mix de todas, porque realmente porque aquí hay una. Y también quiero saber su opinión. No, de hecho, mi hermana que está aquí fue quien prácticamente me enseñó a leer y a escribir, y me leyó un montón de historietas. Que para mí eran súper importantes, porque además el poder leer de esa manera a esa edad es súper importante, porque te explican cosas, ¿no? Entonces era por eso que de pronto yo llegaba a la escuela y hablaba casi como adulto chiquito y decían, pues ese niño es un genio, ¿no? Entonces, pues no, realmente nada más tuve esa fortuna, además hay una cosa que lamento un poco, que es el hecho de que conforme se fue desarrollando la historia, mi hermano fue quedando excluido. Mi hermano fue el mayor de la familia y es alguien a quien quisimos mucho, súper importante, pero no tenía cabida. O sea, aquí hay una rivalidad entre el niño y su papá, que en la vida real no se dio tanto, porque yo no traté tanto con mi papá. Mis papás se separaron cuando yo era muy chico. Mi papá luego era taxista, lo menciono acá, y tenía el turno nocturno, entonces estábamos siempre como a contrapelo, ¿no? Yo lo vi muy poco, tengo muy pocos recuerdos de él. Pero en la novela era importante que tuviese esta especie de rivalidad, no rivalidad, pero sí, no se entienden, ¿no? O sea, el papá y la mamá están buscando ansiosamente tener un hijo, y como no se les da, llegan a tener 12 hijas, ¿no? Entonces después de varios años, es una bala perdida, de hecho creo que lo pongo así, es una bala perdida y nace ahí, ahora ya tenemos otro, y este sí es el niño. Entonces era tan anhelado, es feo. Y era tan anhelado que cuando llegó, pues ya ni lo quería, ¿no?
Entonces el papá pues ya no lo reconoce porque está feo, ¿no? O sea, todas las hermanas son presiosas y el pobre niño sale verde y chiquito y con los pelos parados. Entonces no se reconoce, ¿no? Y sin embargo hay un punto en el que pues obviamente se empiezan a sentir cariño uno por el otro y todo. Entonces bueno, esa es la única cosa que lamenté. Mi hermano a lo mejor está en otros personajes repartidos, está muy metido en Anónimo mismo. Entonces pues sí. ¿Nos ibas a leer? Bueno, les quería contar una anécdota, nada más para que vean más o menos el tipo de cosas. Ya comenté lo de las hermanas y demás. Cuando nos mudamos, vivíamos en el centro, nos mudamos al sur de la capital, ahora sí, como dicen ahora, todo era llano. Me inscribieron en una escuela nueva, entonces, trataron de inscribirme. Yo tengo 2 hermanas menores, Anónimo, ¿no? Tengo 2 hermanas menores que sí tuvieron cabida ahí, y a mí no me encontraban lugar, entonces estuvimos recorriendo montones de escuelas y no me aceptaban porque en tercero, que era tercero de primaria, estaban todos los cupos llenos. Entonces perdimos como un mes con eso de clases. Entonces mi mamá fue y le dijo, pues hágale un examen, el niño es muy inteligente, sabe, ya le enseñaron multiplicaciones y divisiones y no sé qué. Y yo nunca había, o sea, a mí me daba pena ver a mi mamá pues casi que humillándose, ¿no? Entonces, y la directora bien maldita, ¿no? Porque ¿qué le costaba? Pues si ya estaban mis 2 hermanas ahí, imagínate mandarme a mí en camión a otra escuela. Entonces, pues está bien, le voy a hacer el examen. Entonces ya me ponen las 5 multiplicaciones y las divisiones y pues ya no me acordaba, entonces las hice chuecas, no las eran para acá o para acá. Entonces pues 0 de calificación. Entonces, ¿sabes lo que eres pinche genio? Y yo así. Entonces, mi mamá siguió suplicando y suplicando hasta que la bruja esta aceptó incluirme si comprábamos la bandera que se usa en las ceremonias escolares. Es real. Entonces, aquí pongo todo ese rollo de la humillación, horrible. Dice, no, mi madre no me tomó de la mano ni me dirigió la palabra durante el trayecto. No podía sentirme peor. Todo era mi culpa por abrir la bocota cuando no debía, por cerrarla cuando debía abrirla, por alardear de mis conocimientos cuando no era necesario y por trabarme cuando debía demostrarlos. Luego, en el autobús me quedé dormido para evadirme de la realidad. Mis hermanas me hicieron pedazos. Si hubiera sido una hoja de papel, yo mismo me habría hecho bolita y me habría tirado a la basura. Dormí profundamente y al amanecer escuché unos toquidos despectivos a mi puerta. Era mi madre que seguía sin dirigirme la palabra. Había llovido, el patio estaba húmedo y la mañana nublada. Entré a la casa en pijama. Mi madre se encerró en su cuarto para vestirse. Me había servido un bolillo y leche en la cocina, no en el comedor. No merecía más. Una de mis hermanas me hizo una seña para indicarme que mi ropa estaba lista. Intenté poner azúcar en mi leche, pero mi hermana meneó la cabeza. Si te ve, te mata. Me tomé la leche como pude y me vestí. Tuve que seguir a mi madre desde que salió de su recámara. Caminamos largo rato sin hablar. Llegamos a la tienda anotada por la directora en el pasaje Catedral, donde varias tiendas exhibían banderas de todos los tamaños imaginables. Mi madre se dirigió a las que tenían las dimensiones exigidas y eligió la de mejor precio. Es una excelente compra, dijo el tendero, mostrándola antes de empacarla en una caja de cartón. Desensambló los tubos dorados del mástil y los colocó en la caja. Pero va a necesitar un carcaj porque es imposible cargarla así. Al ver nuestra estupefacción, aclaró: un portabanderas. Démelo, al fin que el niño lo va a pagar. ¿Quiere una nota? Sí, por favor, es para él, digo señalándome con movimiento despectivo de la mano, igual que el de la directora. A ver cómo vas a pagar esto, me amenazó al salir de allí. Lloviznaba, así que abrió su paraguas. Caminé detrás de mi madre, que esta vez no guardaba su paso. Si al pasear con mi papá me sentía como una mascota, ahora no llegaba ni a esclavo. La lluvia escurría por mi cara y penetraba mis ropas. Ya en el autobús, el bochorno producido por tantos cuerpos humedecidos por la lluvia se volvió asfixiante, en especial porque mi cara quedaba entre las nalgas de los pasajeros. Pero antes que yo, lo resintió la caja de cartón humedecida por la lluvia. Los 2 tubos del mástil cayeron al suelo estrepitosamente. La gente nos miraba y solo algunos acomedidos nos ayudaron. Sueltos, los tubos resultaban muy incómodos de cargar, así que mi madre decidió ensamblarlos de nuevo para que formaran una sola pieza. Y dado que el pendón venía fijo al tubo superior, de pronto tuvimos una bandera en pleno autobús.
Y como tú eres el responsable, dijo mi mamá, colocándome el portabandera con su carcaj y dejando la frase inconclusa porque no hacía falta terminarla, en su conjunto el ávaro pesaba horrores. Tenía que sujetarlo con ambas manos para mantenerlo bajo control. La gente nos miraba como si viniéramos de otro planeta. Viajamos todo el trayecto de pie porque no cabía ni una bandera más. Y como no podía sujetarme de ningún otro tubo, bailaba al vaivén del autobús ondeando la bandera. Los pasajeros que abordaban en cada parada quedaban perplejos. Algunos saludaron marcialmente al símbolo y llevándose la mano al pecho. Con ese martirio a cuestas olvidé mi tribulación. ¿De dónde sacaría el dinero para pagar la bandera si jamás había tenido un centavo en las manos? Al descender no terminé el ridículo. El viento comenzó a agitar la tela y la gente nos vitoreaba y aplaudía como los héroes de la patria. Sí fue una anécdota real, no esto último, ya fue así como que, ay, cómo me desquito. Oye, Mauricio, el tema, ay, perdón, quería mencionar algo. No, dale. Aprovechando la lectura, ¿podrías hablarnos un poco de la voz narrativa del niño? ¿Cómo la construiste? ¿Te costó trabajo? Porque pienso en Nelly Campobello y en Cartucho y en el trabajo que hizo para escribir a través de los ojos de una niña. ¿Cómo fue en tu momento de escritura? Pues fue muy difícil. De hecho, yo no me planteé tanto, o sea, me costó mucho trabajo definir el ángulo, ¿no? Desde el que se iba a narrar, porque si era una voz exclusivamente de niño no iba a poder hacer una serie de reflexiones, no iba a poder usar cierto vocabulario o ciertas cosas. Más bien lo que quería era alguien hablando, una especie como de adulto, dejando salir a su niño interior, ¿no? Que realmente es lo que hice, ¿no? Realmente todo está contado de la manera en la que podía divertirme más, que a veces obviamente también es muy frustrante porque no te quedan las cosas como tú crees, ¿no? Te quedan con un humor pesado, suena sangrón, suena pedante. Entonces este fue de las cosas que más trabajo me costaron, o que más trabajo me han costado con el personaje, porque tengo otro libro en el que ya es adulto, encontrar ese punto. Pero aquí, como bien menciona, lo que yo quería era no me importaba tanto si era un niño o no, pero que tuviese la sensibilidad y el humor que podía tener un niño, ¿no? Porque tiene el detalle de que me hice bolita de papel, pues me sentía como esclavo, en lugar de poner unas descripciones mucho más de una persona adulta. Siento que eso sí son detalles que un niño podría decir. Entonces, y bueno, de hecho también algunas cosas de con imaginación. Sí, sin internet. Un niño o sea, por ejemplo, hay ciertas expresiones cuando ya está un poco cargado el vocabulario, que después decía, ay, mi piecito, o mi cabecita, cosas así, ¿no? Para volver a bajar un poquito el rollo, que no sonara como filosofita, pues. Oye, el lenguaje, los juegos del lenguaje y estas cosas, ¿cómo las fuiste intercalando te entiendo el efecto, pues, pero ¿cómo surgió esta parte? Bueno, pues eso es parte de mi familia, eso todo lo aprendí con mi familia. Mi familia siempre me enseñó a aprender divirtiéndome y riéndome y siempre estamos haciendo juegos de palabras, siempre estamos imaginando que tal o cual cosa, que es algo muy común en el país finalmente, ¿no? Pero que creo que si a tu familia le gusta el lenguaje, pues también se convierte en un caldo de cultivo. Ahora, hay una cosa que a mí me gustaba mucho y me interesaba, que era el hecho de que pues la historia de mis padres es muy parecida a como aparece aquí. Ellos nacieron en Chignahuapan, Puebla, que es un pueblito en la sierra de Puebla, al que ahora ya hay más acceso, pero durante mucho tiempo no. Entonces realmente ellos tuvieron una historia de Romeo y Julieta a los 20 y 17 años. Las familias creo que no se querían mucho. Luego mi mamá no quería hablar mucho de eso, entonces también mucho me lo tuve que inventar o recopilar con mis hermanos. Y lo otro de plano inventármelo, ¿no? Entonces, pero bueno, yo acá, pues, Chignahuapan, Puebla, no suena nada, entonces yo los puse que nacían en un pueblo que se llama Ayayay, aquí en Jalisco. Entonces siempre son de Ayayay, Jalisco. Entonces, y se van a vivir y pues primero les va bien y luego cuando ya empiezan a tener hijos les va de la chingada y viven unas cosas, sí. Entonces,
Y bueno, pues realmente eran casi analfabetas, pero eran muy listos. O sea, a mí me sorprende la cantidad de cosas que hicieron. O sea, educar toda una familia así y que además toda mi familia guste y tenga facilidad para el lenguaje cuando ellos mismos no sabían leer y escribir. Para mí era impresionante. La escena esa que hay una escena en la que el personaje descubre a su mamá tratando de aprender a escribir haciendo ejercicios. Eso fue real, ¿no? Entonces, pues es bien fuerte, ¿no? O sea, y se enfureció, ¿no? Cuando la caché. Entonces, pues son cosas curiosas, ¿no? Terminar como aparte de tener toda esta familia con esas cualidades, uno que termina siendo escritor y editor y traductor y etcétera, etcétera. Entonces, a mí, yo fui a vivir a Europa pues un poco a la aventura, pero yo lo hice a los 25 años y con una serie de facilidades. Cuando pienso en la travesía que ellos se aventaron, siendo dos y posiblemente mi mamá ya estaba embarazada, vete a saber, a esa edad y en esa época, la verdad es que para mí sí fue algo muy admirable, que tenía muchas ganas de contar. Yo creo que podemos abrir, nos queda tiempo por si el público quiere hacer una pregunta, más que una pregunta, un comentario, un clásico. Un clásico. Por favor, aprovechen aquí al maestro Vares. Nada más quiero comentar que no, ya casi lo acabo, pero todavía no. Es muy divertido ante todo, pero a mí como hermana menor sí me ha conmovido, emocionado y alguna lagrimita me salió por ahí también. Sí, por supuesto. Sí pasa, sí, totalmente. Yo estoy súper feliz de ver finalmente que le diste aire y alas a Anónimo. Esta novela tuve la oportunidad de leerla cuando escribiste la primera versión, creo, y recuerdo una conversación telefónica de más de 2 horas comentándola. Y una inquietud que me planteaba siempre Mauricio era, pero si es creíble. Y yo, ¿qué importa? Y yo, claro que es creíble, porque se instauraba la crisis de la plenitud memoriosa de los niños, ¿no? O sea, ahora todos dicen, ay, no, es que se recuerda a partir de los 6 años, estás bien, hombre, se recuerda todo, ¿no? Y esa condición de guardar los detalles y tenerlos y que te formen o no, o que te ayuden a reestructurar el mundo y darles otra salida, otros alcances, eso era lo importante, ¿no? No es que si fuera una historia creíble o no creíble, un niño precoz o no, o un niño sabiondo, o si nace hablando, ¿no? ¿Qué importa? Lo vital era la reestructuración de la historia, ¿no? Y qué bueno que ya la tenemos, me muero ya por leerme. Sí, bueno, de hecho, a mí una cosa que me choca es la gente que dice que algo no se puede hacer en literatura, ¿no? O sea, cuando dicen, yo empiezo así, entonces quiero ir a hacerla. Y yo me acuerdo que alguien decía, pues que no puede decir, que un personaje no puede hablar, describir su nacimiento, pues ¿cómo no va a poder esta novela? Claro, chingada, ¿no? Aquí está la muestra. La primera escena es el nacimiento, ¿no? Describe el nacimiento. Y ahora que te decían lo del lenguaje, otra de las cosas que a mí me gustaba mucho es que era un niño que no hablaba como niño, ¿no? Pero que mantenía el espíritu infantil de la imaginación, de la recreación, de otro cosmos, ¿no? De abrirse paso por su propio lenguaje. Sí, es que de hecho cuando me preguntaste eso me acordaba de esas conversaciones con Alma, ¿no? Porque todavía estaba trabajando mucho precisamente en la voz que iba a tener el personaje, que medir, porque la cuestión es de que si empieza a sonar como niño, qué padre, y ya solito ya te va, como que el lector va aceptando que se vaya yendo hacia otras partes, ya que se pone a hablar como Sócrates, pues no. Pero sí, y manteniendo las cosas así como en un perfil más bajo, yo creo que sí era un poco el objetivo, pero al principio sí me sentía muy inseguro, ¿no? Esto me hace pensar en las palabras ajenas, ¿no? Que estamos poblados de palabras ajenas, de discursos ajenos que nos van construyendo y nos van construyendo la identidad, ¿no? Entonces aquí veo las hermanas, veo tu familia, lo que contabas de tu contexto, entonces yo creo que todo eso ayudó para confabular esa voz narrativa y ese personaje en particular. Sí, y de hecho, bueno,
como decía, bueno, por ejemplo, cuando lo de la bandera, yo me acuerdo que yo dije, no, pues, no, soy un fracaso, ¿no? Entonces, a partir de entonces, yo tomo una serie de decisiones, tenía 8 años, y tomo una serie de decisiones en mi vida que yo, hasta ahora que estaba releyendo, o sea, sé que fueron muy importantes, pero hasta ahora que estaba releyendo la novela me di cuenta de cuánto de esas decisiones me formaron como ser humano hasta la fecha, el que soy hoy, ahí teniendo 8 años, ¿no? Entonces, creo que por eso me aventé a que el personaje fuera, toda la historia estuviera concentrada en su infancia, porque luego también pasa al revés, ¿no? Uno tiene 28, 38, 48, dice cada burrada, pero esa al menos, esa que todavía los 8 años. Sin raspar los muebles. No, entonces, sí. Esa es la vida. Acá había otras. Mencionas que en tu novela, en novela integraste un final feliz. ¿Esa decisión de integrar el final feliz fue desde un inicio o conforme fuiste escribiendo llegaste a esa conclusión? Ajá, mira, la idea era que comenzara con el nacimiento, como ya dije así de necio, hasta que se convierte en escritor. Entonces lo que yo no sabía es que si iba a ser algo placentero o iba a ser algo terrible, o si cómo iba a suceder esa cuestión. Entonces conforme va llevando su vida el personaje y va pasando por un montón de cosas o sea, finalmente escribir es una cosa que te redime de un montón de broncas y de problemas que puedas tener, familiares o históricos, ¿no? Con tus relaciones de pareja, con lo que sea, ¿no? Y yo quería que fuera eso para este personaje, sobre todo porque es un niño, no quería que sufriera el pobrecito. Entonces, sí, fue más o menos desde el principio que tuve claro que iba a ser un final feliz. Yo tengo otro comentario. Más que una pregunta, tengo otro comentario. Este es un libro que además siento que el niño nunca pierde su inocencia y precisamente son los niños los que tienden a filosofar. Entonces eso de que sea un filósofo chiquito me encanta porque hablas de un montón de cosas, pero también temas súper existencialistas, ¿no? O sea, de la vida, la muerte, a dónde voy, qué voy a hacer cuando sea grande. Y bueno, y son preguntas que además nos seguimos haciendo el resto de nuestras vidas, ¿no? O sea, ¿a dónde voy? Estoy tomando buenas decisiones, entonces creo que eso también enriquece mucho la narrativa del libro. Sí, es que yo creo que si nos acordamos de cuando éramos niños o si tenemos hijos, te das cuenta que los niños tienen una percepción súper aguda y unas ideas súper raras, ¿no? Yo me acuerdo que hay niños que no saben exactamente qué significa dormir y soñar, por ejemplo, entonces van y le levantan el a los papás para ver qué están soñando, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, eso era un punto a favor, era una ventaja, ¿no? que me daba el hecho de que fuera un niño, ¿no? Y la otra pregunta es para Lilia, y porque supongo que ella tuvo mucho que ver con el diseño de la portada, de interiores y todo esto. Le preguntaba que si el niño que estaba en la portada era acá a mis ojos. No es, ya me preguntaron varias veces, no tengo unos ojos, sí, te parece mucho. Sí, le digo, de alguna manera está tu hijo ahí, el hijo del libro, ¿no? ¿Con alguien más? Hola, buenas tardes. Mauricio, muchas felicidades, felicidades a los que te están acompañando. Más que nada es un comentario. Yo acabo de ver cómo una persona disfruta de su trabajo, conforme estás platicando, se te ve una felicidad, se te ve cómo estás platicando todo lo que existe aquí en el libro de manera de narrativa. Y yo creo que es lo padre, ¿no? Que alguien llegue a ese punto en el que puedes expresarlo, que te dé una felicidad tremenda independientemente de cómo lo hayas vivido, cómo lo transmites, ¿no? O sea, es a través de experiencias y cómo finalmente llegas a este punto en el que nos compartes a todos en tu libro. Te dijeron que no es con uno, también estaba apostando por ello, pero me da muchísimo gusto que vayas por este camino, pero sobre todo mi comentario es cómo lo disfrutas, cómo se ve que lo expresas y toda la felicidad que se ve que das, entonces va para más, porque así como estás, créeme que vas para largo. Ok, muchas gracias.
Bueno, el libro nos lo dieron un día antes, una noche antes de venirnos para acá a la fila, entonces ahorita solo se puede adquirir en el stand, que es el JJ41. Vamos a tratar de colocarlo en Gandhi lo más pronto posible. Va a estar disponible en la página, o ya está disponible en la página de la editorial, que es nitro-press.com, y creo que en el Mercado Libre también. En el Mercado Libre, si buscan ahí, Anónimo Hernández, tendrá que aparecer. Que es ellos tienen un muy buen servicio de mensajería, entonces bueno, esa es la cosa. Bueno, pero si quieren comprarlo en el stand, ahí va a estar el autor. Firmando el libro. Ahí lo vamos a tener. Y vamos para allá. Bueno, pues muchísimas gracias Elma, Seth, Tishbe y a la UAP, por supuesto. Y gracias a ustedes, ¿no?